Hola, mi nombre es Sujei Adriana y el día de hoy les estaré presentando el tema de administración pública, ya que en esta presentación pues aborda lo que viene siendo la estructura, competencias y diferentes niveles en los que se organiza la administración pública en México. En este trabajo se analiza la estructura, el origen, las competencias y los tipos de órganos que conforman a la administración pública, así como las diferencias entre los niveles federal, estatal y municipal. Además, se revisan figuras clave como los fideicomisos públicos, organismos autónomos y las empresas con participación estatal mayoritaria para comprender integralmente cómo es que se organiza y funciona el aparato administrativo del Estado mexicano. La administración pública se define como el vínculo entre el poder ejecutivo y el pueblo. Esto significa que debe escuchar los intereses de la sociedad para llevar a cabo las políticas públicas y desarrollar sus facultades en favor del bienestar general. Quiere decir que no persigue fines de lucro, ya que su objetivo es ejecutar políticas públicas para satisfacer necesidades, promover el bienestar, gestionar recursos públicos y prestar servicios a la ciudadanía. Además de que posee una personalidad jurídica pública, lo que permite actuar en nombre del Estado. Esto está complementado en los artículos 1 a 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los órganos de la administración pública se encabezan por la estructura de la Presidencia de la República. En el documento se nombra como titular a Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidenta del Estado mexicano, y a partir de la presidencia es cuando se despliegan las secretarías de Estado, entre las cuales se encuentran la Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Crédito Público, Bienestar, Educación, Salud, Economía, Turismo, entre otras. Es importante mencionar que en 2024, el Consejo de la Judicatura dejó de existir en la forma anterior para convertirse en Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial. La competencia de los órganos administrativos es el poder legal que tienen para actuar válidamente, pues es decir, de dónde viene su autoridad. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta competencia nace de tres fuentes principales, que es la Constitución, que establece la base general de la administración pública, por ejemplo el artículo 90, que dispone la administración pública federal será centralizada y paraestatal bajo la dirección del presidente. La número 2, la ley, esta desarrolla y concreta sus atribuciones. Así, la LOAPAF define las competencias de cada Secretaría de Estado, ya sea Hacienda, Salud, Educación, etc. Y como número 3 tenemos a los reglamentos, decretos o acuerdos administrativos. Mediante estos, el Ejecutivo puede delegar o distribuir funciones para una mejor organización. Se podría decir que ningún órgano puede hacer más de lo que la ley le permite. Su poder no es político, sino jurídico. Por ejemplo, la Secretaría de Educación no podría intervenir en la política fiscal porque esa función pertenece a la Secretaría de Hacienda. La división de las competencias dentro de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo primero, se indica que la administración pública se puede dividir en centralizada, paraestatal y que cada una tiene aplicaciones, facultades, derechos y obligaciones diferentes una de la otra. La administración pública se divide en tres: centralizada, que depende directamente del presidente, sin patrimonio propio ni personalidad jurídica como las secretarías; la desconcentrada, que es un órgano que nace de las centralizadas y estas para delegar funciones territoriales o específicas sin romper la relación jerárquica. Un ejemplo de ello es el SAT ligado a Hacienda.
La paraestatal, que pues son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio en las que el Estado tiene mayoría del capital, del 51%, y que apoyan actividades económicas o pueden ser sociales. Y por último tenemos la descentralizada, que son instituciones creadas por la ley o decreto. Un ejemplo de ella es CEPEMEX, entre otras, que además cuentan con una autonomía administrativa y un patrimonio propio, ya que realizan tareas estratégicas. Los órganos con competencia funcional propia son los organismos o instituciones que son dependientes y no cuentan con una personalidad jurídica propia ni con un patrimonio propio. Es decir, pueden tomar ciertas decisiones, pero siempre van a depender de un primero. Un ejemplo claro de ello es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ya que es un órgano con competencia funcional propia porque asesora jurídicamente al presidente sin tener una independencia legal. Se puede decir que son aquellos órganos centralizados que cuentan con una tarea específica, pero dependiendo siempre del presidente. Los organismos autónomos constitucionales nacen por mandato constitucional y estos se definen por actividades que deben desarrollar, gozando de autonomía para gestionar ciertos recursos, especialmente presupuestarios, ya que hay ejemplos de ello como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de la Fiscalía General de la República, el INE, el INAI, ya que estos organismos se sitúan al mismo nivel que los poderes y por ello cuentan con capacidad de gestión relativa a sus funciones constitucionales. Los organismos descentralizados. Gabriela Montero Acosta en el 2020 lo define como órganos independientes que tienen una personalidad jurídica y patrimonio propio, ya que no dependen del Ejecutivo para la toma de decisiones, aunque forman parte de él. En la lista podemos observar el Archivo General de la Nación, la Lotería Nacional, Instituto Mexicano de la Juventud, CONAFE, entre otros, como parte del ejemplo. La organización interna de las secretarías depende de las facultades y competencias de cada secretaría, ya que tienen diferentes necesidades para poder organizar y desarrollar sus actividades. En el puesto número 1 tenemos al titular, en el puesto número 2 a las subsecretarías, en el puesto número 3 administración de finanzas, en el puesto número 4 direcciones y por último entidades descentralizadas o desconcentradas. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se divide de la siguiente manera. En el puesto número 1 tenemos al secretario, que es el que manda, por así decirlo, ya que de este se deriva la Dirección General del Protocolo, la Dirección General de Coordinación Política, entre otras. En el puesto número 2 tenemos la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En el puesto número 3 tenemos la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. En el puesto número 4, Subsecretarías para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. En el puesto número 5, Jefaturas de Unidad para América. Las empresas con participación estatal mayoritaria son aquellas asociadas con el Estado a través de figuras societarias en las que la participación del Estado es mayoritaria o total. Su propósito es participar en actividades económicas y pues en ocasiones prestar servicios o gestionar infraestructura pública. Y algunos ejemplos de ello pueden ser las empresas vinculadas a Fonatur y el grupo. Un fideicomiso es un contrato en el que una persona transmite bienes o recursos y para que otra persona los administre con un fin determinado. Un fideicomiso público, según la LOAPAF, en el artículo 47, se refiere a que es aquel que el gobierno federal o entidades paraestatales constituyen para auxiliar al Ejecutivo en atribuciones del Estado y con ello impulsar áreas prioritarias de desarrollo y que cuenten con comités técnicos y una estructura análoga a otras entidades. Un ejemplo de ello es el FOBI o los instrumentos del FIRA como Fondo AFEFA y fondos de cultura económica. Con ello se refiere a la capacidad de una institución para ejercer facultades y obligaciones y los derechos para poder gestionar o bien administrar y manejar recursos sin tener un segundo que les indique cómo hacerlo o que éste impida hacerlo. En el plano estatal, tomando el ejemplo citado en la Constitución del Estado de Nuevo León, en el artículo 111, el Poder Ejecutivo se deposita en un gobernador quien encabeza la administración pública estatal. Existen asimismo los poderes legislativo y judicial,
que son órganos como el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado según la Constitución local. Y en el nivel municipal tenemos que existen dos poderes: el Ejecutivo, que representa al presidente municipal o alcalde, y el Poder Judicial en su función local, que puede ser la autoridad y policía. Los municipios no cuentan con un poder legislativo para crear leyes, además que la organización municipal se darán según la ley y los municipios deben administrar y transparentar su hacienda pública. Desde mi punto de vista, considero que la administración pública es el pilar que sostiene el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines. A través de su estructura jerarquizada y sus diversas formas, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada y paraestatal, nos permite ver que las decisiones del Poder Ejecutivo se traduzcan en acciones concretas para el bienestar social. Finalmente, en el ámbito federal como en los niveles estatal y municipal, la administración pública demuestra ser el medio fundamental mediante el cual el Estado cumple su función de servicio, con ello buscando siempre la satisfacción de las necesidades colectivas y finalmente el fortalecimiento del bien común. Gracias por su atención.